En el día de hoy salió en las noticias de todo el país una noticia bastante preocupante, una información bastante preocupante. Nuevamente, se podría decir que mi país, Colombia, es una zona de gran conflicto y esta es una noticia en desarrollo. Una noticia en desarrollo prácticamente desde el primer día en que inició el presidente de Colombia, Iván Duque. Porque él y su gente prometieron al país hacer trizas el acuerdo de paz del año 2016 y lo han estado haciendo a la perfección. Han estado siguiendo este guión al pie de la letra y es así como los diferentes titulares de los periódicos y medios colombianos, desde que inició labores este gobierno, han estado produciendo esta serie de noticias bastante preocupantes para toda la población colombiana, en donde han mostrado hechos de gran violencia que han ocurrido en diferentes lugares del territorio colombiano. De lo que vamos a hablar hoy inicialmente es algo muy parecido a este suceso ocurrido en el año 2019, en el mes de noviembre. Gracias a este asunto, el exministro Botero perdió su cargo. A él se le hizo moción de censura en el Congreso, porque él permitió que desde el aire se acabara con la vida de niños en campos, en zonas de conflicto, en campos ocupados por la subversión, con la premisa de que como estos niños estaban en estos territorios ilegales, eso le daba autoridad y permiso moral al gobierno del presidente Duque para autorizar este tipo de operativos. Y esto que ocurrió en el Caquetá en el año 2019 fue un evento muy doloroso para los padres y madres de estos niños. Luego de que acontecieron los hechos, la información fue escondida por un tiempo y solamente salió a la luz pública semanas después. Y el ministro o exministro Botero no pudo responder ante tantas preguntas de Roy Barreras, quien lo cuestionó y prácticamente lo arrinconó entre la espada y la pared y no tuvo otra opción que la de renunciar a su cargo como ministro de Defensa. Hoy en día ha ocurrido algo similar, porque hoy es marzo 10 y este incidente del que en este momento se habla, se comenta y se debate en varios en vivos, en este momento, en vivo y en directo, no solamente por este canal, por varios canales. Esto que ocurrió en el día de hoy, ocurrió el 2 de marzo. Y estamos a marzo 10. Nuevamente, no hubo de parte del gobierno, de parte de la Fuerza Constitucional Colombiana, de parte de Medicina Legal, una información a la par con esta gráfica de espacio-tiempo, porque la Fiscalía, Medicina Legal, el presidente de la República, la Fuerza Constitucional en Colombia, trabajan para nosotros los colombianos. No es a la inversa. Y si ellos ocupan estos puestos como funcionarios, como altos funcionarios del gobierno, tienen el deber de informar a la ciudadanía colombiana. No a la inversa, como lo están haciendo. Porque hoy en día el ministro de Defensa, Molano, el famoso ministro de Defensa, que hace unas cuantas semanas proponía lo de construir en Bogotá un protestódromo para que la gente fuese a protestar en un lugar cercado, un parque, un lugar, una cancha, donde se pudiesen colocar transmilenios figurativos para que los violentos, quienes fuesen a protestar, atacaran esas estructuras que nuevamente podrían ser pintadas para próximas protestas. Este hombre, ¿de dónde salió? Con estos esquemas, con estas soluciones que él propone, tan salidas de un libro de Julio Verne.
porque obviamente no son propuestas que tengan alguna lógica, alguna aplicación real. Y hoy en día salió nada más y nada menos a referirse a estos niños que están siendo reclutados de una forma forzosa, no porque ellos quieran, no porque ellos lo decían, no porque ellos sean entregados por su papá, su mamá, a estos grupos, bien sea de narcotráfico, subversión, o grupos al margen de la ley. Y a estos niños los calificó el ministro Molano de Defensa de Colombia como máquinas de guerra. Como máquinas de guerra, como esos robots que últimamente han construido y que inclusive los han construido y preparado para el conflicto, para conflictos bélicos, para detectar minas, quiebrapatas, para actuar con violencia en el tema de la confrontación entre naciones, entre grupos al margen. Pero, ¿cómo se le ocurre al ministro hacer esa aseveración y decir que, como mínimo, si un niño se encuentra en un campo guerrillero, es un objetivo militar para la fuerza constitucional de un país? Parece que el ministro no ha leído sobre derechos humanos. Parece que el ministro no tiene respeto por esos niños, porque él fue director del ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y no entendemos los colombianos cómo este hombre, quien estuvo trabajando, dirigiendo esta organización sobre este tema de alta sensibilidad, como es el tema de nuestros niños, cometió el mismo error, exactamente, fotocopió el mismo error que cometió ese ministro de Defensa, Botero, el que hablaba de que el problema en los llanos orientales de orden público, que se roban unos pantalones, unos calzones, que ese es el problema de violencia de orden público que hay en los llanos orientales, porque el ministro actual, Molano, no puede seguir este planteamiento de que estos niños que están en estos campos están porque ellos así lo han deseado. Porque yo pregunto, ¿en qué momento estos niños víctimas que son ingresados a estos campos, no de concentración, pues casi que como de concentración para ellos, que ingresan niños como víctimas, ¿a qué horas en este reloj del ministro Molano, en este reloj, estos niños pasan de ser víctimas a convertirse en máquinas de guerra? Eso es lo que queremos que el ministro nos diga, que nos explique a qué horas, a los cuántos días, a los cuántos meses ya estos niños no son víctimas, no son utilizados, niños llevados a la fuerza, sino que se convierten en máquinas de guerra, que se pueden estas máquinas ser atacadas desde el espacio aéreo y poder acabarse con sus vidas, porque hoy en día se debate no sobre la cantidad de niños que perdieron la vida allá en el Guaviare, exactamente en el municipio de Calamar. Aquí lo pueden ver en este mapa, me corro un poco, aquí el mapa de Colombia, aquí está el departamento de Guaviare, aquí en la vereda de Buenos Aires, aquí en la vereda de Buenos Aires es donde Medicina Legal sabe exactamente cuántos cadáveres fueron encontrados y están muy demorados para informarle al pueblo colombiano cuántos de ellos fueron niños, porque hay cantidad en este momento, como lo dice este periodista Morris, que fue hasta allá, el único periodista colombiano que fue hasta el lugar de los hechos, y yo lo felicito desde este canal. Y él vio cantidad de papás y mamás, padres llorando, preguntando si de pronto sus hijos eran algunos de los que estaban en esta morgue, porque esta zona de Guaviare se sabe desde hace mucho tiempo, hace muchos meses, se sabe que allá hay reclutamiento forzoso de niños.
y cómo es que el ministro Molano, sabiendo que había la gran duda de que en este campamento hubiesen niños, dio la orden de que se descargaran artefactos explosivos sobre este campamento en el que podrían, como realmente ocurrió, morir niños. Esto tiene que explicarlo Molano con toda seguridad en el Congreso, en una moción de censura que se le haga, como la hizo Roy Barreras al exministro Botero. Y al expresidente Uribe le preguntaron, doctor, ¿usted qué piensa de lo que ocurrió? Y el doctor Uribe responde, díganme ustedes qué puede uno opinar si en un lugar de estos, en un campamento guerrillero, encuentra uno niños. Que uno podría también preguntar, doctor Uribe, ¿y qué puede pensar el pueblo colombiano? ¿O qué pensó el pueblo colombiano cuando usted fue director de la aeronáutica y usted emitió y firmó esos permisos para la construcción de pistas ilegales, doctor? ¿Qué cree usted que pueda opinar el pueblo? Y yo me pregunto, Molano, ministro de Defensa de Colombia, ¿y por qué no atacó este campamento por tierra? ¿Por qué tuvo que hacerlo desde el aire, sabiendo, doctor Molano, de que había la posibilidad de que hubiesen niños en este campamento? Porque generalmente, si uno escucha a los miembros del Centro Democrático, ellos están en contra del aborto en Colombia, del aborto de estos niños indefensos, pero sí están a favor de que desde el aire se les lancen artefactos para que acaben con sus vidas. Esto que dijo Roy Barreras en el día de hoy es algo que hay que aplicar y es el famoso protocolo de Minnesota, sobre todo cuando se trata de muertes potencialmente ilícitas como las que ocurrieron el 2 de marzo en territorio colombiano. Esto que ocurrió en el día de hoy, muy parecido a lo que ocurrió en el 2019 en Caquetá, es apenas un proceso que está comenzando a salir a la luz, que con toda seguridad va a terminar con el puesto de Molano, quien va a terminar siendo el ministro de Defensa, después del hijo del pintor, del escultor Botero, que ha durado menos tiempo en un cargo como ministro de Defensa. Necesitamos en Colombia un ministro que sea un hombre sensato, conocedor de los derechos humanos, conocedor del tema de la ética y conocedor de ese gran derecho que tienen los niños en Colombia a que se les respete la vida. No como dicen algunos, que estos niños acaso estaban estudiando para el ICFES en este campamento, o que esto era un jardín. No, porque en primer lugar, el Estado colombiano, el gobierno colombiano no lleva educación a los lugares más recónditos de Colombia, y mucho menos hace respetar a estos niños para que no sean reclutados forzosamente. ¿Cuántos niños reclutados por la guerrilla, por las disidencias, por este famoso Duarte, por este Duarte que estaban buscando en este campamento y no lo encontraron ni lo van a encontrar tan fácilmente? Pero sí acabaron con la vida de estos inocentes. Inocentes porque son niños. Ahora, que quede muy claro, si estos niños en este campamento, en combate, atacan a la fuerza pública, en este caso excepcional, la fuerza pública colombiana tendría todo el derecho a defenderse y a atacar a estos niños. Pero como lo hicieron desde el aire, estos niños actuaron como un escudo humano y por esa razón lo que ocurrió hoy, como se va a descubrir si se sigue este protocolo de Minnesota, fue un acto de lesa humanidad. En segunda vez que se hace, que ocurre en la administración del presidente Duque.
Es el mismo presidente Duque quien debe acompañar a su ministro Molano en esta moción de censura cuando sea citado el ministro por Roy Barreras en el Congreso colombiano. Esperamos que esto que ocurrió el 2 de marzo en Colombia no se vuelva a repetir, que no vuelvan a ocurrir actos de tanta violencia, de tanta injusticia contra los niños y niñas de Colombia.